Piensen ustedes en esas masas humanas de países muy primitivos que nos parecen, repito, casi indiferenciados, vistos desde fuera, nos parecen casi equivalentes. No lo son. Y tienen nombre también. Siempre tienen nombre. Es curioso, hay un intento que a mí me parece muy inquietante. Hay un intento en el mundo de sustituir el nombre por un número. Creo que cuando se hizo esto en gran escala fue en los campos de concentración. Conocí a una señora polaca muy distinguida, mujer de un profesor de filosofía polaco, que llevaba el número del campo de concentración en que había estado en la muñeca. Cuando llevaba manga corta, pues se veía, y alguna gente le preguntaba en Hispanoamérica, donde vivió algún tiempo, si era el número del teléfono. Desgraciadamente no era el número del teléfono, sino un número siniestro. De todas maneras, se está tratando de sustituir el nombre por el número. Ustedes piensen en el incremento de los documentos de identidad. Yo no sé si ustedes habrán observado que los documentos de identidad actuales en España cada vez tienen menos datos. El nombre sí lo tienen, por fortuna. Pero, por ejemplo, antes ponían el estado civil. Ya no lo ponen. Ponían la profesión, tampoco lo tienen. Lo que cuenta es el número, con una inicial también algo siniestra, que es tributaria. Es curioso, por ejemplo, cómo, por razones aparentemente técnicas de correo, ya nadie puede recordar la dirección de nadie, porque antes naturalmente pues era una calle con un número y el nombre de la ciudad. Ahora hay una zona postal que no hay manera de recordar, claro. Siempre hay que buscar la dirección de la persona a la cual se le escribe una carta. Estoy viendo que en muchos países, todavía en España no, pero en otros países, al número de la zona postal se le agrega otro número más. Con lo cual son 9 o 10 cifras absolutamente imposibles de recordar, claro. Porque probablemente eso indica pues más datos para el correo, que por lo demás cada vez llega más tarde. En fin. Pero evidentemente, probablemente, creo que es muy probable que dentro de poco se pida que no se ponga el nombre del destinatario, sino simplemente una serie de números. Esto me parece inquietante. No es que el mundo se acabe por eso, pero como síntoma, como tendencia, me parece de lo más peligroso, porque significa una tendencia que es evidente a la despersonalización. Se está sustituyendo, y fíjense que la palabra es curiosa, por la identificación. Se trata de identificar. Pero si apretamos las cosas, si las tomamos en rigor, el hombre no tiene identidad. El hombre no es idéntico a sí mismo, tiene mismidad. Es siempre el mismo, pero no idéntico. Dirán ustedes que todo esto es legislación, es administrativo. Sí, pero el problema es ver hacia dónde va todo eso. ¿Cuál es el sentido que tiene todo eso? Añadan ustedes que la técnica lo está facilitando enormemente. Piensen ustedes en lo que es la informática. Hace unos años yo estuve por tercera vez en Suecia. Leí aquellos días que cuando uno entraba en Suecia aparecía uno automáticamente en 11 computadores. No sé bien para qué, supongo que para fines inocentes, pero quién sabe, ¿no? Como ven ustedes, se produce una tendencia a despersonalizar, a pasar por alto ese carácter que tiene la persona, que es un carácter de unicidad, que se refleja precisamente en el nombre propio. Es el símbolo de eso. El yo tiene un carácter central.
un poco excéntrico, me acuerdo que lo vimos una vez, un poco excéntrico porque evidentemente hay un plano frontal, etcétera, se mira en cierta dirección, es un centro ligeramente excéntrico. Pero es centro todo yo, aun el más desvaído, el más humilde. La persona es, repito, única, es inconfundible, no es intercambiable, es insustituible. Naturalmente hay muchas actividades en las cuales esto se elimina o desaparece o queda por lo menos muy oscurecido. Ustedes piensen, por ejemplo, los soldados en un ejército. Evidentemente se les exige, y justificadamente, una uniformidad, es decir, una desaparición del carácter único de cada persona. Ustedes piensen, por ejemplo, cuando se da en una guerra, se da un parte, se habla de tantas bajas. Son las bajas en una lista, ¿no? Y hay, por ejemplo, los electores, los contribuyentes. Aparecen de una manera también con su número correspondiente siempre, por supuesto, pero desaparece la personalidad como tal. Hay, en cierto modo, siempre la estadística, cuando se es objeto de estadística, también es una visión uniforme, igualitaria, frecuentemente anónima, y que desaparece la personalidad. Ahora, las personas tienen, aunque sea muy vagamente, una impresión algo desazonante. No sé, les parece que se destruye o se violenta su carácter personal, su realidad personal. Y esto a veces se mitiga un poco. Es curioso cómo hay ciertos recursos en que se trata de mitigar precisamente esta impresión con apelaciones personales. Por ejemplo, la arenga militar. Algunas son con gran talento. Por ejemplo, yo he leído bastantes arengas de Napoleón. Eran extraordinarias. Eran de un talento militar, naturalmente, pero dirigido a los soldados como tales. Era, en definitiva, una apelación a lo que tenían de personal, para movilizar su carácter personal y sus recursos. Hay, por ejemplo, por otra parte, la retórica política. La retórica política que está muy en crisis. Piensen ustedes como antes, por ejemplo, en épocas sobre todo democráticas, claro, que es una de más importancia, pero piensen, por ejemplo, todo el siglo XIX y hasta los comienzos de este siglo, la retórica política ha tenido una importancia extraordinaria, ¿no? El político tenía que ser orador, debía ser, y a veces era gran orador. Entonces, esto tenía una capacidad de movilización de lo personal en los ciudadanos, tal vez en los electores. Esto tiene una degeneración. En nuestro siglo la retórica ha tenido un gran descenso. Es muy poco frecuente que haya buenos oradores, incluso hay muy pocos oradores, ahora todo el mundo lee, no habla, incluso en la política, hasta en los parlamentos, y en cambio ha sido sustituida por la propaganda. La propaganda es precisamente una forma de envilecimiento de la retórica que se propone en general un envilecimiento, o por lo menos una manipulación. Ahora bien, esa unicidad de que hablamos, esa unicidad personal, se puede vivir y se realiza en diferentes grados. Este problema de los grados es muy importante. Ortega solía referir lo humano a 20 grados. Ese carácter gradual de lo específicamente humano es esencial. Hace falta una conciencia propia. Es decir, la persona tiene una conciencia propia, mayor o menor, repito, en muy diferentes grados, de su unicidad. O bien, también, esto depende del reconocimiento ajeno.
Es decir, depende de cómo se reconoce. Ustedes piensen, por ejemplo, sería importante que hacer el balance del trato que recibimos de los demás. ¿En qué medida nos tratan como personas? ¿En qué medida y tratamos nosotros también como personas? ¿A quiénes? ¿A cuántas personas? ¿Y en qué grado de intensidad? El reconocimiento ajeno robustece naturalmente la conciencia de la unicidad, sobre todo si es vigente, si tiene un grado de vigencia. Pero siempre hay, y repito, incluso unido a gran modestia, ese carácter de unicidad. Yo recuerdo una vez, en los Estados Unidos, saliendo de una casa de residencia de estudiantes, una muchacha, una alumna mía americana, al salir había un espejo junto a la puerta, se quedó mirándose, mirando su cara, y dijo, no es gran cosa, pero es la mía. A mí me conmovió mucho. Era una cara agradable, no una gran belleza, pero una cara muy muchacha agradable. Se quedó mirando con una especie, con un poco de modestia y con un poco de ironía, y si quieren ustedes hasta con unas gotas de resignación, y dijo esto, no es gran cosa, pero es la mía. Pues bien, esto es lo que actúa en toda persona. Cada persona puede considerar que no es gran cosa, sí, pero es ella misma. Cada uno es yo. Y es un yo único, es un yo insustituible. Sea cualquiera su valor, con arreglo a las medidas que se quieran, como persona tiene un valor pleno. Esto es capital. Ahora, a veces, esto se da naturalmente. Hay a veces un deseo de abdicar de esa personalidad, de esa unicidad, y disolverse en la masa, que es como una especie de nirvana social. Esto ocurre de muchas maneras. Piensen ustedes, por ejemplo, en el deporte está ocurriendo mucho, ¿no? Hay una especie de tendencia a disolverse en una masa, con un propósito, en cierto modo, orgiástico, que tiene su forma extrema en estos energúmenos que aparecen con bastante frecuencia en el deporte, pero tiene al mismo tiempo ese elemento, diríamos, de abdicación de la unicidad, como si le pesara al individuo, le pesara ese carácter que tiene de ser propio, de ser único. Pongan ustedes en el otro extremo la actitud del romántico. El romántico que lo que pretendía ser era incomprendido. El romántico era naturalmente dolorido, menesteroso e incomprendido. Por eso uno de los géneros literarios del romanticismo eran los diarios íntimos. Diarios íntimos que descubrían naturalmente que ese carácter de incomprendido no era completo, porque el que escribe un diario íntimo es con la esperanza de que lo lean otros, a lo cual otro le queda dentro, ¿no? Pero en fin, ahí, entre el extremo del que se disuelve en la masa y el extremo del que se presenta como incomprendido, con un cierto narcisismo, evidentemente, esto es capital. Piensen ustedes, por ejemplo, que esa unicidad se refuerza por el amor, o el amor, evidentemente, es lo que refuerza la unidad del que ama y de la persona amada. Incluso, aunque sean personas vulgares, personas corrientes y molientes, vistas desde fuera son como los demás. Ah, no, pero en cuanto aman, se sienten únicas. Y será un espejismo, pero todo amor verdadero cree que es único también, no intercambiable. Ahora, al mismo tiempo, esa unicidad, esa personalidad única, se anula en el sexo precisamente impersonal.
Y creo que a nadie se le ocultará que estamos en un proceso activísimo de despersonalización. Es uno de los factores más graves de la época en que vivimos. Lo que pasa es que las personas son personas, a pesar de todo. Son irreductibles. La despersonalización puede afectar a los grados, no más. Y desde el núcleo personal que nunca se anula, que nunca se puede destruir, se puede recobrar la conciencia de la unicidad y por tanto la personalidad plena. En ese rasgo, que es un rasgo constitutivo, es un rasgo antropológico constitutivo, pongo mi esperanza de que el evidente proceso de despersonalización no prospere, no culmine. Lo que pasa es que naturalmente ha habido épocas, hay muy diversos grados de personalización, claro, evidentemente. Ha habido casos en que, en formas sociales, en épocas o en países o en situaciones determinadas, en que el nivel ha sido muy bajo, en que la personalización y la conciencia de unicidad no se han anulado, nunca se pueden anular, pero han estado bajísimas, con aceptación incluso. Y hay otras épocas en las cuales se ha afirmado de un modo enérgico, de un modo irreductible, la unicidad de cada persona. Ahora, esta vida de que hablamos, esta vida humana, por ser única, libre, responsable, tiene un carácter más, es irrevocable. Hablábamos de unicidad y nos encontramos con otro carácter que es la irrevocabilidad. Lo que ha pasado, lo que se ha hecho, está ahí, inevitablemente. La vida, a medida que va transcurriendo, se va acumulando en sus efectos y además en la memoria. Cada uno de nosotros lleva su vida. Esa memoria podrá ser más o menos vívida, más o menos fiel, más o menos completa. En todo caso, cada persona posee en un grado mayor o menor la memoria de lo que ha sido y de lo que le ha pasado, sin duda ninguna. Por otra parte, como la vida tiene ese carácter futurizo, puede anticipar, proyectar, puede prometer y comprometer el futuro. No olviden ustedes que el hombre vive fundamentalmente, no solamente en el recuerdo o en los efectos reales de su vida hasta el momento que está viviendo, sino que vive en el futuro, vive anticipando y, en definitiva, insisto, decía Nietzsche que el hombre es el animal que puede prometer y puede comprometerse. Y ahí naturalmente aparecen toda una serie de formas de compromiso. Piensen ustedes lo que se entiende por lealtad o fidelidad, lo que es el matrimonio cuando se lo entiende como indisoluble, o los votos perpetuos, por ejemplo. Son formas de compromiso, formas de afirmación de un futuro que todavía no se ha realizado, pero con el cual se cuenta y del cual en cierta medida se dispone. Esto es capital. Pues bien, en la época que vivimos hay una resistencia feroz a la irrevocabilidad. El hombre de nuestra época no quiere que nada sea irrevocable. Esto es un hecho extraordinario. No acepta nada definitivo. Se pretende poder deshacer o desentenderse de todo lo acontecido, de lo que ha pasado, de lo que cada uno ha hecho. ¿Por qué? Bueno, esto se hace en general en nombre de la libertad. La libertad. Yo soy libre y por tanto puedo hacer
en cada momento lo que quiera. Y hay un derecho, además se proclama un derecho a la variación. Bueno, la variación no es un derecho, es la condición misma de la vida. Vivir es variar, vivir es cambiar, vivir es pasar de una situación a otra. La realidad humana, mientras es viviente, está cambiando constantemente. Por tanto, no se puede hablar de derecho a la variación. Es necesidad, forzosidad de la variación. Y la libertad, bueno, cuando alguien promete, cuando alguien se compromete, está ejerciendo su libertad. Promete libremente, se compromete libremente, la está usando. Revocar eso, en definitiva, es renegar de su libertad. Es renegar de la libertad anterior, de la libertad ejercida anteriormente. Esto no se suele pensar, es curioso. En definitiva, el pensamiento procede casi siempre por olvidos y por omisiones, de lo que en cada momento no conviene o no interesa. Pero hay que tenerlo en cuenta también. Pero lo que pasa es que todo esto, en definitiva, pues es una especulación relativamente inútil, porque es que la vida es irrevocable. Guste o no. Porque no se puede anular su curso. Lo que ha sucedido, ha sucedido. Lo que yo he hecho, lo he hecho. Absolutamente. La anulación, en definitiva, es una destrucción de su textura. No se puede anular lo que se ha ido acumulando en la vida más que destruyéndola. Es, en definitiva, invalidar porciones, tal vez porciones decisivas de la propia vida. Fíjense ustedes que aquello a que se ha renunciado, aquello de que se ha renegado, se lo arrastra porque ha acontecido. No hay manera de destruir, de olvidar. Aristóteles decía ya que ni Dios mismo puede hacer que lo que ha acontecido no haya acontecido. Por tanto, como ven ustedes, el intento de evitar la irrevocabilidad es vano, porque la vida es, ella es irrevocable. Repito, nos guste o no. Entonces, si se reniega de ella, si se quiere precisamente revocar, quiero decir, no aceptar, dar por no válido lo que ha sido el contenido de la vida, entonces persiste pero en forma negativa, persiste como un lastre. Una persona que pretende revocar su vida, la arrastra. En lugar de tenerla, en lugar de poseerla, de partir de ella, de contar con ella, se convierte en un lastre. Recuerden ustedes el dicho, el viejo dicho, fata volentem ducunt, nolentem traunt. Los hados, destino, al que quiere, lo llevan, al que no quiere, lo arrastran. Algo semejante se podría decir de revocar la vida. Por su estructura misma es irrevocable. Hay una esencial acumulación de lo que es la vida, que va dejando su depósito. Piensen ustedes en un aspecto que es capital. Ustedes recuerdan, lo he dicho, lo he tratado de explicar con algún detalle. Yo soy el yo presente y sobre todo el yo futuro. Yo soy proyecto, soy anticipación. El yo pasado no es propiamente yo.
no es propiamente yo. El yo pasado va pasando a ser circunstancia. Yo puedo hablar una lengua que he aprendido porque la he aprendido. No puedo hablar otra que no conozco porque no la he aprendido. Me encuentro con esa posibilidad o con esa imposibilidad justamente por lo que he hecho o he dejado de hacer. Es decir, va pasando el yo a medida que va viviendo, a medida que va pasando, va dejando de ser yo y es circunstancia. Esto parece una liberación para el que quiera la revocabilidad, pero es engañoso, porque no olviden ustedes que yo soy yo y mi circunstancia. Es decir, mi circunstancia forma parte de mi realidad. El yo efectivo no es yo, no es el segundo yo, no es el momento de yoidad proyectiva. Lo mismo que mi realidad está constituida por el mundo en que vivo y por el cuerpo que tengo y por mis facultades psíquicas, está constituido también por el conjunto de los yos que he sido, de los yos que he vivido y que han ido pasando. No hay manera de liberarse de ello. Como ven ustedes, el intento de revocabilidad total es absolutamente destinado al fracaso. Es imposible. ¿Y entonces qué pasa con la libertad, dirán ustedes? Parece que se queda un poco comprometida. Yo creo que no. ¿Se puede renunciar a la libertad? No. Sigue existiendo. Precisamente sigue existiendo si se acepta la irrevocabilidad. Porque en cambio, y aquí viene la segunda parte, la vida que es irrevocable es reversible, que es otra cosa. No es que se pueda, es que hay que volver sobre ella. El hombre vive volviendo sobre su vida. Hay que conocerla, hay que revivir de forma siempre innovadora lo que se decidió en un cierto momento. Hay que revalidarlo. El presente reobra siempre sobre el pasado, lo modifica. Primero, reconocerlo y absorberlo. Y después, volver sobre él, modificarlo, juzgarlo, opinar sobre él, tomar posición respecto de ello. Creo que, piensen ustedes que hay una posibilidad humana esencial, que es el arrepentimiento. El hombre se puede arrepentir. ¿Arrepentir de qué? De lo que es y de lo que ha hecho. Para arrepentirse hay que estar afirmando, poseyendo lo que se ha hecho. Pero evidentemente implica volverse sobre ello de otra manera, verlo con otros ojos, pero como existente. Es evidentemente una posibilidad humana absolutamente esencial. Ustedes piensan, por ejemplo, que el sacramento de la penitencia tiene un fundamento antropológico, que es la posibilidad de arrepentimiento. Sin él no sería posible. Y esto requiere la aceptación de la realidad de aquello de que uno se arrepiente. Por consiguiente, fíjense cómo al mismo tiempo que hay que afirmar la irrevocabilidad, hay que afirmar el carácter reversible, la posibilidad de volver sobre las cosas, de volver sobre ellas, verlas con otros ojos, verlas en otro contexto, integrarlas precisamente en el yo que soy ahora, no el que fui antes. Y naturalmente esto requiere, como todo en la vida, una justificación. Una justificación
que significa tomar el conjunto de los hechos y sus consecuencias, incluida la proyección hacia el futuro. Yo me encuentro con una vida que es irrevocable, pero frente a ella soy libre. Fíjense ustedes que este es la situación, el misterio de la situación de la vida humana. Está ahí, es irrevocable, no puedo anularla, pero soy libre frente a ella. Puedo tomar posición frente a ella. Puedo afirmarla, confirmarla, modificarla, alterarla, rechazarla, arrepentirme. Que caben toda una serie de tomas de posición diferentes, pero que no consisten en la anulación. Fíjense ustedes cómo estamos en una época en que hay un esfuerzo enorme porque todo sea revocable, porque todo sea provisional. Es decir, esa actitud que a mí me parece valiosa y preciosa, de poner la vida a una carta, no es vigente, no tiene curso. Porque, claro, naturalmente, si se pone la vida a una carta se puede perder, así, pero se puede ganar. El que pone la vida a una carta se expone, corre un riesgo. Pero tú también corres el riesgo de ganar. Piensen ustedes, esto lo estudié mucho en mi libro sobre la felicidad, cómo mucha gente no se atreve a intentar ser feliz, por temor de ser infeliz. Porque el que intenta ser feliz, el que se atreve a ello, se expone naturalmente a ser infeliz. Y esto produce temor. Por esa predilección extraña por la seguridad. Fíjense ustedes que en el fondo es contradictorio. Querer seguridad y admitir que la vida es revocable. Justamente la seguridad última viene del carácter de irrevocabilidad de la vida, con la cual hay que contar, que no se puede eliminar, que no se puede olvidar, pero frente a la cual se conserva la libertad. Porque la vida se está haciendo y se está rehaciendo. En cada momento, en todo momento, a todo nivel, a cualquier edad, la vida se está rehaciendo. Como ven ustedes, por tanto, nos encontramos con una situación que parece paradójica, que es que la reversibilidad de la vida requiere como condición necesaria admitir su irrevocabilidad. Seguiremos el viernes próximo.